En este punto de nuestros ejercicios espirituales de la Santa Cuaresma, vamos a seguir considerando la institución del augusto sacramento de la Eucaristía. Nuestra oración preparatoria es la acostumbrada y no hay que dejar de hacerla, que todas nuestras acciones y nuestras intenciones y nuestras operaciones en esta meditación sean para la mayor gloria y alabanza de nuestro Creador y Señor, nuestro Señor Jesucristo. La composición del lugar, bueno, primero la historia, como ya hemos dicho en otras oportunidades, la conocemos, es la historia de la institución de la Eucaristía, Jesucristo en el cenáculo con los apóstoles, y la tradición dice también su Santísima Madre, pero la Escritura nos dice solamente los apóstoles estaban allí esa noche del Jueves Santo, en donde Jesucristo hizo esa cena, que era la cena ritual, la cena de la Pascua, la cena también llamada de los ácimos, y allí, en medio de la cena, en el momento cúspide de la cena, Jesucristo hace esta transustanciación, esta conversión del pan en su propio cuerpo, del vino en su propia sangre, a la que nosotros llamamos consagración. Y la composición del lugar será mirar entonces el espacio, el lugar donde Jesús se sentó, donde se sentaron los apóstoles, la sala ya oscura, ya en luz, era de noche, ya iluminada con fuego, con lámparas encendidas en la mesa en donde estaban ellos sentados, o cosas así, imaginarse, ¿no?, a Jesucristo y a los apóstoles allí en ese lugar. Nuestra petición será, como siempre, pedirle a Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de tener dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas y pena interna de tanta pena que Jesús padeció por mis pecados. Y de manera particular también conocimiento interno del Señor que realiza esta obra maravillosa, esta obra increíble, esta obra que era impensable para nosotros, que es quedarse en las especies de pan y de vino. Veremos entonces ahora, como siempre, 3 puntos de esto que voy a tratarlo como una meditación, pero ya aquí cada uno de nosotros podía ver, oír y mirar, y entonces en eso establecer ya su oración, verlo a Jesucristo, que está en la cena, en este momento de tanto incentivo, de tanto entusiasmo, nuestro Señor Jesucristo, con gran entusiasmo he deseado participar con ustedes de esta cena, dijo Jesucristo. También el oír las palabras de Jesús, la manera de decirlas, el mirar a Jesucristo, que con sus palabras hizo una obra realmente increíble, ¿no?, la transustanciación. Bueno, cada uno puede hacer lo que más o menos vea, según lo que el Espíritu Santo también le vaya diciendo, lo vaya moviendo. 3 puntitos entonces de meditación. Primero, consideraciones acerca de lo que es la conversión, de lo que es justamente la transustanciación. Así llamamos porque hay un cambio de sustancia, porque de la sustancia pan, esto cambia, se convierte en la sustancia real del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es justamente el milagro de la transustanciación, lo que se hace en la Santa Misa todos los días, lo que Jesucristo hizo en la última cena. Bien, el milagro de la transustanciación es una manifestación de la sabiduría divina, sabiduría que el hombre no puede alcanzar, que el hombre puede tal vez un poquito vislumbrar, pero no llegar a entenderla totalmente, y también de la humildad de un Dios todopoderoso que mucho nos ama. Primero, es signo de la sabiduría, porque así como Dios previó no solamente la situación histórica, sino la manera como se encarnó Dios todopoderoso sin dejar de ser Dios, toma condición humana y se hace hombre, tan hombre como nosotros, ser humano como nosotros, sin dejar de ser Dios. Esta unión también es un milagro portentoso al cual se le llama encarnación. Así como Dios miró esta encarnación, entonces, esta sabiduría divina que lo dispuso todo
para que en esa naturaleza humana de Jesucristo se encarnara el Verbo de Dios. Así también la Eucaristía es un milagro de la sabiduría divina en donde, manteniéndose las especies, ¿no?, el color del pan, el color del vino, la contextura del pan, la contextura del vino, el sabor del pan y el sabor del vino, manteniéndose todos los accidentes, todo lo externo, sin embargo, y manteniéndose todo lo que hacía ver, o todo lo que nos hace ver, ¿cierto?, estas especies sacramentales, sin embargo, por las palabras de Jesucristo, dejan de ser, aunque mantienen lo externo, mantienen sus accidentes, sin embargo, dejan de ser pan, dejan de ser vino y empiezan a ser el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sabiduría Dios ha tenido que en este sacramento de la Eucaristía ha querido hacer una obra inenarrable, impensable, jamás poco comprensiva? Porque, ¿qué podemos entender nosotros de esto? Sencillamente aceptar lo que Jesús nos ha enseñado. Jesús nos ha dicho, Él está en ese pan, Él está en ese cáliz con ese vino. Ya no hay más pan, ya no hay más vino, está presente realmente Jesús. Y aunque yo toque pan, y aunque yo huela pan, y aunque yo cuando lo perciba pan, esas especies sacramentales ya no son pan, sino que son el cuerpo sacrosanto de mi Salvador, nuestro Señor Jesucristo. No es, por tanto, una imagen de Jesucristo, no es una representación, es real conversión, es real sacramento, real presencia de Jesucristo que se encuentra en eso que antes era pan y ahora es su cuerpo santísimo. Sabiduría divina. ¿Cuánto podemos nosotros hablar acerca de esto? ¿Cuánto podemos nosotros entender acerca de esto? ¿Qué podemos nosotros decir de estas cosas? ¿Cuánto podemos elucubrar de las cosas más grandes que pudo decir Santo Tomás en su teología sacramental acerca de la Eucaristía? Nos muestra que justamente Jesucristo, en un acto de divinidad, porque eso es un poder divino, hacer que una cosa natural se transforme de esa manera. Por eso el sacramento de la Eucaristía es para nosotros un sacramento de divinidad, es el sacramento de la sabiduría divina, pero también es de humildad. Porque si uno lo ve, Cristo quiso quedar en esa pequeña partícula de pan, en esa hostia pequeñita, frágil, humilde. No quiso quedarse en metales preciosos, en oro, plata. No quiso quedarse de una manera distinta al de la alimentación. Quiso darse a nosotros a modo de un alimento, humildemente, para saciarnos a nosotros. Humildad, así como se encarnó en la humildad de nuestra carne. ¿Qué somos nosotros? ¿Quién podemos pensar que somos nosotros para que un Dios todopoderoso se haya encarnado? Así también, ¿qué podemos pensar? ¿Qué podemos creer nosotros de nosotros mismos para que un Dios se nos dé alimento? Sacramento de la sabiduría y de la humildad. Segundo punto, pero también es sacramento de la omnipotencia de Dios, que todo lo puede. Porque ¿quién de nosotros podría pensar o podría hacer una cosa como la que Dios hizo? Quedarse en un pedacito de pan, quedarse en un poquito de vino. ¿Quién de nosotros podría hacer eso? Solamente Dios, que puede suspender el orden de la naturaleza. En la naturaleza lo que es pan y jamás va a poder pasar a ser otra cosa que no sea pan. Podemos alimentarnos del pan, puede corromperse el pan, podemos destruirlo, quemarlo, pero jamás el pan va a poder ser Dios. Y sin embargo aquí el pan se hace Cristo, y como Cristo es Dios, ese pan es divino, es digno de adorar. Y ese vino, que es una sustancia también que se ha generado a partir de la uva, pero del trabajo del hombre, de repente por la omnipotencia divina, porque Dios todo lo puede, porque para Dios no hay nada imposible, se genera este augusto sacramento del vino que se transustancia en la sangre de Jesucristo. Milagro de la transustanciación, todo haciendo que Jesucristo esté todo en cada partícula, todo en cada pedacito, todo en las hostias chiquititas y en la hostia del sacerdote, todo hasta en la pequeña partícula que se queda en la patena,
todo Jesucristo allí. Qué milagro portentoso, qué omnipotencia de Dios, que ya comulgue una hostia grande o una hostia pequeña o una partícula insignificante, lo recibo al mismo Cristo. Omnipotencia divina, es un sacramento de omnipotencia. ¿Qué podríamos nosotros imaginar que Dios iba a hacer una obra así con nosotros, una obra descomunal? ¿Quiénes somos nosotros para poder recibir una cosa así? Dios ha querido obrar de una manera increíble. Dios ha querido sernos a nosotros, ser misericordioso con nosotros, darnos una beneficencia increíble. Pero eso es por su omnipotencia, porque todo lo puede. Y como todo lo puede y ama tanto al hombre, le ha querido entregar al hombre este sacramento de su presencia real a modo de alimento, para que el hombre se alimente y se llene de Dios y comulgue, justamente, ¿ven? Se una en unión, una unión común entre Dios y el hombre y Dios. Tercer punto, es sacramento de bondad. O sea, en este sacramento se ve de una manera increíble la bondad de Dios. ¿Qué tenía Dios que hacer para darnos esto? O sea, ¿por qué razón? ¿Qué lo movió a Dios? ¿Por qué Jesucristo quiso hacer una cosa tan grande como dejarse en ese sacramento? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué? ¿Qué lo movía? ¿Qué necesidad tenía Jesucristo de dejarse en la Eucaristía y de hacerlo en la última cena, y que después los sacerdotes, los obispos, los sucesores de los apóstoles pudiesen hacer esto mismo, hacer esto en conmemoración mía? ¿Qué lo movió a Jesucristo a esto? Su infinita bondad. La bondad consiste en dar de uno. Una persona buena da una limosnita, da una ayuda, da su tiempo, da sus habilidades, da su trabajo. Dios se encarnó en Jesucristo y Jesucristo lo dio todo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Bondad de Dios, es una bondad total. Por eso es clave la frase que dice Jesucristo: los amó hasta el extremo, ¿no? Lo que dice San Juan del Padre Celestial. Hablando de Jesucristo, ¿no? Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Bien, nos ha dado el pan, nos ha dado la divinidad. Miren, al darnos la Eucaristía, Jesucristo no solamente nos da su cuerpo, porque como enseña la teología, donde está el cuerpo está el alma, donde está el alma también está la divinidad, también está la sangre, todo está Jesucristo allí. Todo en cada una de las partes, de las partículas de la Eucaristía, todo en todo. Ese es el sacramento augusto de la Eucaristía, bondad de Dios. Por eso nosotros tenemos que mirar cómo pagamos esa bondad. ¿Con qué le devolvemos esa bondad de Dios? Por eso nuestras Eucaristías tienen que ser siempre piadosas, siempre benevolentes. Nuestras Eucaristías tienen que ser siempre devotas, siempre santas. Qué pena da cuando la gente recibe la Eucaristía con frialdad, con una actitud totalmente, indiferente, con una actitud distraída, y no se dan cuenta que están ante la presencia real del Señor. No hay en este mundo cosa más valiosa, no hay en este mundo tesoro más grande que la Eucaristía. Por eso aprender, ¿ven? Eso es lo que nos enseña este sacramento. Por eso es que la Santa Misa es tan importante y por eso es que hay que rezar ahora, para que la gente pueda volver a escuchar, a participar de la Santa Misa. Hay que rezar, porque este bien que recibe la gente es algo que nadie lo puede dar, solamente Jesús. Y solamente la misa es la que nos puede dar esto. La presencia real de Jesús, la presencia de Jesús a modo de alimento, la presencia sacrificial de Jesucristo. Pidámosle a nuestra Madre en un coloquio, aquella que lo tenía Jesucristo tan en su corazón, que ella nos enseña a recibirlo en la Eucaristía, que ella nos enseña a adorar al Santísimo Sacramento, a amarlo al Santísimo Sacramento, a ver esa sabiduría, esa humildad, esa omnipotencia, esa bondad de Dios. Pidamos estas gracias a la Virgen.